era necesario, ¿no?, generar esta reflexión desde un lugar actual, reflexionar sobre el himno, sobre la idea de patria, de nación. Estamos decidiendo qué diablo es la canción nacional y no tenemos muy claro qué carajo es. ¿Es la canción nacional la canción o es la de los prisioneros, de los que sobran? Uno piensa en el colegio, como en el adoctrinamiento patriótico. En el concepto canción nacional, como que para mí tiene más que ver como con lo escolar. Creo que lo tengo como asociado a la obligación. Del paraíso. La idea era generar estos cruces entre disciplinas que usualmente funcionan de manera muy independiente. A través del arte hemos visto hoy cómo se expresa la ciudadanía y cómo esto se vuelve además un ejercicio colectivo y espontáneo. El arte ofrece también relatos posibles para construir nuevas formas y nuevas salidas a las ya conocidas, que son las que nos tienen agotados. Distintos creadores que no tenemos probablemente directamente ni disciplinarmente mucho que ver, estamos hablando sobre un mismo tema. Que el rol creativo en un momento como el que se está viviendo hoy por hoy es sumamente necesario y que parte también de esa misma necesidad de expresarse. Siento que la creatividad en un momento como ahora es sumamente potente. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a esta actividad que tenemos hoy en el marco de Canción Nacional, nuestra exposición de la Fundación Plagio, que se llama Herramientas para un documental casero, aprovechando también que han sido tiempos muy enclaustradores y muy caseros también. Bueno, mi nombre es Emilia, yo soy productora de la Fundación Plagio y soy productora también de Canción Nacional, que es esta exposición de arte en la cual invitamos a los expositores a reinterpretar y analizar nuestro himno nacional, lo cual ha sido súper interesante. Han salido obras muy bonitas, que dan mucho para pensar, sobre todo en el tiempo que vivimos como país en los últimos meses. Este año, bueno, el año pasado, el 2020, contamos con Centex, con el Centro de Extensión de Valparaíso, para poner las obras, para montar esta exposición, así que ahí un saludo para todos los de Centex, todos los que están sintonizando desde los canales de Centex también. Y esta exposición va a estar hasta el 31 de marzo, obviamente bajo varias normas sanitarias, solo se puede ir los días jueves y con previa inscripción, pero se pueden visitar y se puede visitar hasta el 31 de marzo. Y en paralelo a la exposición tenemos actividades de extensión que hemos hecho durante el año pasado y este año con los distintos expositores que forman parte de esta muestra. De hecho, en este mismo canal, cualquier canal que estén sintonizando este evento, en ese mismo canal estarán los eventos pasados que quedaron grabados. Tuvimos un conversatorio con Paula Coñepán, con Sebastián Colfuqueo y Juana Gómez, con música de Niña Tormenta. Tuvimos un taller de cómic con Félix Vega, entonces súper inspirador y súper entretenido para recorrer en esas tardes de encierro, que ya cada vez menos encierro, pero hay mucho material ahí para que puedan verlo. Y hoy tenemos a nuestros expositores de MAFI, que han hecho una convocatoria bastante nacional. Estoy muy impresionada de la gente que se inscribió, que viene desde Punta Arenas, de Antofagasta, de todas partes. Ha sido súper bonito ver eso. MAFI es un colectivo cinematográfico, es una red de artistas, red de audiovisualistas, como lo llaman ellos, que empezó como proyecto el año 2012 y desde entonces se han sabido reconocer por un estilo muy particular que tienen y que ya vamos a ir viendo en el mismo taller. Funciona mucho con planos, como los llaman ellos, planos fijos, ¿sí? Sonidos limpios. No sé si he visto algo de MAFI que tenga música de fondo. Ahí después los expositores me pueden corregir. Y hoy tenemos a Alba Gaviragui y a Aníbal Jofré, quienes van a hacer este taller, entre comillas, muy expedito, para ver las herramientas que tenemos para hacer un documental o un cine casero, ¿sí? Así que sin más, voy a llamarlos adelante al escenario virtual. Hola, hola a todos.
Hola, gracias Emi por la presentación. De nada. Y por la invitación. Bueno, se me había olvidado mencionar que las obras más conocidas de Maffei son Dios y Propaganda. Hay unas, creo que Dios está en Onda Media y bueno, son pedazos de películas documentales que están también a fácil acceso, así que gran fan aquí. Bueno, Yo por mi lado me retiro y me avisan nomás cuando necesiten pasar la presentación. Ya, súper. Muchas gracias. Ahora mismo sería bacán poder empezar con la presentación buenísimo. que tenemos preparada para nuestros amigos, amigas y amigas que nos ven. Bueno, yo soy Alba Gaviragui de Maffei, estudié cine en la Universidad de Chile, soy productora y también realizadora, sobre todo de cine, en tanto ficción como en documental, y me acompaña mi amigo y colega de Maffei también, Aníbal Jofré, que se ha desempeñado mucho más desde la dirección, salió de la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Hizo su primer largometraje que se llamaba Volantín Cortado, que ¿está en Onda Media o no está en Onda Media, Aníbal? La bajaron hace poco, entonces no sé, pero vamos a hacer algo al respecto, no se preocupen. No, una muy buena película también, que también de alguna manera se instala en la bisagra del cine de ficción y no ficción, entre lo que es y no es documental, también muy interesante de analizar. Y lo que vamos a hacer hoy con Aníbal es mostrarles un poco de algunas pocas herramientas que tenemos para entender y hacernos la idea de cómo acercarnos a un cine documental casero posible desde nuestras perspectivas, con punto de vista, y que finalmente después de toda esta sesión tengamos, ¿cierto?, la motivación de filmar más, filmar en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestros barrios. Por eso, bienvenidos todos y todas al curso de herramientas para un cine documental casero. Exacto. Más que dar la pócima mágica, que por desgracia no existe en el cine, esperamos que esta pequeña conversación sirva para incentivarlos, ¿no es cierto?, a empezar a filmar o quienes aún no lo han hecho, y para quienes ya están en este camino, nada, como que leen hacia adelante, que finalmente esa es la invitación genérica de este taller, a entender el cine como un oficio, y como todo oficio se aprende, ¿no es cierto?, con las manos en la masa. Así que eso, sumar algo sobre Maffei un poco. Somos un colectivo de documentalistas, una organización sin fines de lucro, y que nos dedicamos principalmente a los proyectos de documental colaborativo, que buscan en general tener ciertos sellos territoriales y que puedan aportar dentro del contexto nacional a generar reflexión social y, por supuesto, también contribuir a la memoria audiovisual de nuestro país. Entonces, un poco eso, hemos hecho este proyecto, parte con Maffei.tv, que es un proyecto documental web, de estos pequeños cortos que hablaba la Emilia antes, ¿no es cierto?, que son un poco, rememoran, digamos, los planos Lumière, plano fijo, sonido directo, y a partir de eso, bueno, esto ha ido creciendo y mutando y transformándose. Ya han aparecido también nuevos tipos de proyectos, de los largometrajes que mencionaba, Propaganda, Dios, y ahora estamos haciendo un tercer largometraje titulado Oasis, que ya verán en algunos años más. Y por otra parte, tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con abrir, ¿no es cierto?, la caja negra del cine a muchos espacios distintos a lo largo del territorio nacional, y donde han habido, digamos, escuelas Maffei, que son, bueno, un montón de proyectos territoriales, residencia artística, etcétera, donde se mantiene esta idea de que el documental sea un mecanismo que nos permita volver a mirar, volver a mirarnos y abrirnos a pensarnos a nosotros mismos y nuestros territorios. Así que eso, brevemente, sobre Maffei. No sé si se me olvidó algo que quieras agregar, Alba. Quiero agregar una única cosa, que es que no estamos solos en esta sesión, aunque estemos solo nuestras caras al aire. Emilia nos va a hacer pasar
a nuestros 3 invitados que hoy nos acompañan, ¿cierto, Emilia? Tarararán. Ahí está Tarararán. Vicente, Dana y Claudia. Chiquillos, ¿algo que quieran comentarle a la gente que nos está viendo? ¿Alguna presentación, algún saludo, alguna expectativa? Bueno, me interesa mucho este taller porque igual siempre se ha considerado que el cine es el arte más caro de las 7 artes, así que igual esto te ayuda a acercar un poco más a la gente, a los que tengan el ánimo o la ansia de realizar cine. Bien, sí, un problema económico, ¿cierto? Muchas veces. Y bueno, muchas gracias entonces a Vicente, a Dana y a Clau. Van a estar siempre entrando y saliendo un poco de la sesión para ir haciendo preguntas, ¿cierto? Conversando, ir dialogando más directamente. Exacto. Así que, al final, para que sepan, al final de la charla vamos a tener un espacio directamente ya de diálogo con ustedes, ahí para que guarden todas sus dudas, preguntas, disparos, lo que sea. exacto. Y mientras tanto transcurre la actividad, vamos a estar bastante atentos con Aníbal a los comentarios que vayan dejando en las redes sociales, es decir, en el YouTube Live, a través del chat privado de acá de nosotros y también de los mensajes y el chat de Facebook Live. ¿Ya? Vamos a estar atentos para ir respondiendo en la medida de lo posible, ¿ya? Para no dejarlo todo para el final. Así que eso. Gracias, Vicente. Gracias, Dana. Gracias, Clau. Nos veremos en un ratito. Es que ahí la Emi los puede hacer. Mira, recibo esta dinámica que aparece y se parece la gente de este escenario virtual. Pero bueno. Muy buena dinámica. Sí, sí. Magia. Y a propósito de magia, queríamos partir este pequeño taller recordando una cita que para nosotros, dialogando el otro día con Aníbal, nos dimos cuenta que era bastante importante y se las voy a leer como punto de partida de todo lo que vamos a hablar hoy. En estos tiempos en los que todo el mundo ansía tener éxito y vender, yo quiero brindar por aquellos que sacrifican el éxito social por la búsqueda de lo invisible, de lo personal, cosas que no reportan dinero ni pan y que tampoco te hacen entrar en la historia contemporánea, en la historia del arte o en cualquier otra historia. Yo apuesto por el arte que hacemos los unos para los otros como amigos. Palabras de Jonas Mekas, el director lituano que vivió gran parte de su vida siendo migrante y es el máximo exponente del cine experimental estadounidense y que de hecho nos dejó hace tan solo 2 años, de hecho en el verano del 2019, falleció, y esto es un extracto del manifiesto contra el centenario del cine. Perfecto. Inspirados ahí por los conjuros de Mekas, me parece una forma perfecta de abrir, ¿no es cierto?, esta pregunta sobre qué vendría a ser el cine documental casero. Partir diciendo que pienso que tiene que ver más con un espíritu que con un género en sí mismo. De alguna manera, el comentario que hacía Dana hace un rato, recién, ¿no es cierto?, hablando de esto de la dificultad, ¿no es cierto?, por lo costoso que es hacer cine y sentir que ahí hay una barrera técnica, tecnológica, ¿no es cierto?, con este arte, a diferencia de, no sé, tomar un lápiz y simplemente empezar a dibujar, ¿no es cierto? Lo interesante es que hoy en día todos tenemos cámara en nuestros bolsillos, ¿no es cierto? De hecho, ya ni siquiera basta con una cámara, los celulares tienen 3, 4, 5, como que ya son más cámara que teléfono. Y eso sumado a este año de confinamiento, ¿no es cierto? De alguna manera, la idea de lo casero surge como una oportunidad, una invitación en este habitar de nuestro espacio, que puede ser un terreno fértil, ¿no es cierto?, para explorar o para ensayar lo que pueden ser los registros documentales. Entonces, sobre esa premisa que planteaba Dana, ¿no es cierto?, de la dificultad técnica, en realidad ya no es una barrera tan grande, ¿no es cierto? Como que pienso que es un cine, en este espíritu que plantea Mekas, de un cine hecho para los amigos,
hay un espíritu amateur, ¿no es cierto? Hay un espíritu de pensar el ocio, de pensar el tiempo inútil, de pensar el goce en torno a lo bello. Entonces, tiene que ver con búsquedas de entender la cámara como un dispositivo, ¿no es cierto?, de exploración de la sensibilidad, de nuestra propia sensibilidad respecto a nuestro entorno, a este espacio íntimo en el que nos encontramos, antes que la idea profesional, ¿no es cierto?, de que tengo un proyecto que voy a desarrollar, que voy a ir a un foro de coproducción, que quiero ganarme no sé cuántos fondos para poder hacer esta película, que es muy costosa, que necesito un equipo de 10.000 personas, no sé. Entonces, apela un poco a estas dos ideas básicas que creo que con la Alba discutiendo mientras armábamos este taller, aparecían como ciertos sellos, ¿no es cierto?, que tenía que ver con el espacio íntimo, por un lado, y con los materiales asequibles. Entonces, lo interesante de plantear este taller desde lo casero tiene que ver con que, de alguna manera, no es que lo casero pase a ser algo aparte de lo que es el cine documental, ¿no es cierto?, y que no tenga la categoría de ser una película, ¿no es cierto?, como si las películas fueran como algo que tiene que ver con cuánto costó su realización, sino que creo que es más bien un cine que se desprende de todo tipo de adornos, de todo tipo de tecnicismo y demás, están en términos como de los estándares industriales de la producción del cine, y lo que queda y lo que sobrevive son los principios básicos del cine, y que son los mismos principios y los pilares que sostienen realmente cualquier película. Entonces, en ese sentido, es una manera también muy útil de ejercitarse en esto, para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona el cine, cómo funciona la imagen, etc. Sí. De hecho, como complementando lo que dices, Aníbal, me parece como bastante aceptada el pensamiento que tiene que ver con que se desprovee de aquello que no es lo esencial para acercarse efectivamente a lo esencial, y podemos entender desde ese lado también que es un cine íntimo con el propio cine, de alguna manera, ¿cierto? Y si nos arraigamos un poquito más quizás en los conceptos que estamos presentando ahí con estas diapositivas juguetonas de espacio íntimo y materiales accesibles, sería también bonito especificar que quizás el espacio íntimo no es tan solo, por ejemplo, el espacio que tú habitas, ¿cierto? Sino que es aquel lugar o aquella manera de habitar que te genera, desde lo personal, una motivación para empezar a contar una historia, para generar un registro, y siendo una cosa externa con la que uno se vincula con una proxémica, con una intimidad y con una sensibilidad superior quizás a la que nos enfrentaríamos con algo que quizás no conocemos o no tenemos esa familiaridad o esa proxémica mucho más cercana. ¿Cierto? Entonces, desde el mismo relato del entendimiento del espacio íntimo, pueden salir los proyectos, por así decirlo, personales, ¿cierto? Autobiográficos, los retratos, los autorretratos, el retrato de un barrio, el retrato de un espacio, la puesta en conjunción de archivos históricos de una familia y otra, entrevistas mucho más nimias, sin ninguna gran pretensión de explicar la vida. Pueden salir, de hecho, muchos dispositivos y muchas formas que se van a asociar finalmente a un cine un poco más intimista por cómo se aproxima y por el real vínculo que tiene con lo que filma, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a entender los materiales accesibles como aquellos que nos van a permitir generar imágenes propias, ¿cierto? Y también como aquellas imágenes que sabemos que están a nuestra disposición si entendemos, por ejemplo, el material de archivo propio, personal, familiar o global y de internet como también un material, ¿cierto? Muchas veces podemos encontrar cintas, fotos que nos van a ayudar a nutrir nuestra narración más personal, por supuesto, pero también podemos tomar distintos materiales sin costos, por así decirlo, que se saltan un poquito el problema económico que decía Dan, efectivamente, y nos permiten reexplorar, reinterpretar
y dar de todas maneras un punto de vista nuevo, quizás a un material que ya estaba montado o desechado, o estaba ya en un punto como de estar terminado, etcétera, ¿cierto? Entonces también, aparte de aquellos elementos que nos permiten generar nuestras propias imágenes, como son los celulares que mencionaba Aníbal, las cámaras, las webcams, los computadores, etcétera, etcétera, también existe, y es una invitación a que lo tomen, el material de archivo como un material accesible, ¿cierto? Exacto. En el fondo, lo que, reforzando un poco esa idea, tiene que ver con un cine de lo posible, ¿no es cierto? Como materiales asequibles, sea lo que sea, ¿no es cierto? Efectivamente, no es que por ser casero, por ejemplo, necesariamente tiene que tener un tipo de registro, como en términos de la textura de la imagen, o ser una handicam antigua, como en realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que quien filma con lo que tiene a la mano, y ese no va a ser algo que lo va a detener a la hora de ir hacia adelante con su proyecto, dentro de todas las variables que planteaba la Alba, ¿no es cierto? Y sumado a la idea de que en realidad sí estamos generando contenido audiovisual todo el tiempo quienes usan redes sociales, ¿no es cierto? Ahí ya hay un registro de nuestra cotidianidad, un diario de autoficción, ¿no es cierto?, de nuestras propias vidas, que se está generando ahí, y donde también nosotros nos presentamos al mundo virtual como un personaje que nosotros mismos registramos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya uno podría partir simplemente por revisar qué son las cosas que uno filma en redes sociales, por qué las filma, cómo las filma, desde dónde las filma, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tiene que ver esto con un cine de lo posible y con una aproximación al hacer cine desde esta intimidad, ¿no es cierto? Desde una distancia de algo que está muy lejos, de algo que está muy grande, sino hablar desde lo que conocemos, hablar desde lo íntimo, de lo cercano, de lo que está en nosotros o alrededor, ¿no es cierto? Claro. Y para complementar tu idea, Aníbal, creo que podemos dar dos ejemplos muy decidores el uno y el otro, porque, bueno, primero, ambos están en Onda Media y están todos ustedes invitados a verlo, y podríamos dar como más, o sea, más que un ejemplo, quizás como una película que te hace sentir aquella vinculación con el espacio íntimo. Puede ser Nunca subí el Provincia, la última película del director y documentalista y cineensayista Ignacio Agüero, que está hace 2 o 3 días en Onda Media nada más, donde él nuevamente, exacto, un estreno, y vamos a ver más adelante un extracto, pero donde, bueno, véanla, pero entendemos un poco tanto su casa, como su vínculo con su espacio, como su vínculo con la cuadra que le sigue, la manzana que le sigue, y como es un pequeño relato de un barrio a través de una persona que va ampliando su mirada, a la vez que también se va quedando a veces más encerrado en el invierno, más nostálgico, también toma materiales de archivo, pero es una película completamente personal, pero que a pesar de estar arraigada en la historia y en la persona del director en este caso, con la imagen logra que nosotros como espectadores podamos habitar ese mismo espacio. Y no solo como físicamente, sino que emocionalmente. Y eso es algo de lo que siempre se busca cuando uno está haciendo un cine de este tipo, ¿cierto? Cohabitar con el espectador. Y por otro lado, como para los materiales accesibles, pensando en esto que acabáis de decir, Aníbal, de las redes sociales, internet, hay un corto que está también en Onda Media que se llama Snap, que es dirigido por Felipe Elgueta y por Ananke Pereira, que ya es de hace como 2 años el corto, y ocupa material de archivo de cuentas de usuarios de la comunidad LGTBIQ+, para armar un relato desde no ser ninguno de los personajes principales. Quizás no había una gran intimidad, pero sí una idea de hacer accesible un material, ¿cierto? Totalmente. Sumar que Alba es productora de ese cortometraje. Sí, de la peli también, entonces va a sonar como raro, pero no es la idea. No, pero está súper bien, solo le decía para dar los créditos correspondientes. Y como otros autores que pueden revisar, bueno, acá tenemos al lado unos frames de la película de Naomi Kawase,
una directora japonesa que justamente se dedica al registro íntimo, a especies de diarios visuales de su propia vida. Acá hace una película sobre su abuela en sus últimos años de vida. Y nada, hay una espontaneidad, hay un cariño también y una cercanía, ¿no es cierto? El cine siempre termina siendo un problema de distancias, ¿no es cierto? De distancia entre la cámara y lo que se filma, de distancias emocionales con aquello que se filma. Y de alguna manera, nada, eso también, mencionamos estos para quienes quieran como indagar y ver referentes y nada, así que Naomi Kawase también es una cineasta a seguir, además de Jonas Mekas y su hermano Adolfas Mekas. Sí. Mira, antes de seguir con nuestro próximo punto, que les adelanto es punto de vista y las miradas subjetivas, quisiera saludar a la gente que nos saludó en el chat y decirle, bueno, hola a Caterina Cisterna, a Patricia Astorga, a la Dani Urbina, y voy a leer una pregunta que nos vamos a guardar un poco más para adelante, Aníbal, pero para que tanto tú como yo y como los chiquillos que están acá en la tras bambalina y en el chat, la tengan en consideración. Dice Francisco Cianca: sin trípode es prácticamente imposible hacer planos fijos. ¿Alguna solución que no sea comprarse un trípode? Lo descubriremos Sí. más adelante. Vamos a responder esta pregunta. Vamos a responder esta pregunta con autoficción, de hecho. Así que bueno, Aníbal, ¿qué nos quieres decir del punto de vista? Pensaba que quizás, más que partir hablando, podríamos partir mirando, ¿no? Ya que llevamos 26 minutos de nuestras caras hablando, quizás sí, sería bueno ver algo, ¿no? Y luego comentamos, ¿les parece? ¿Te parece, Alba? Súper. Emi, si estás por ahí, se viene 1, 2, 3. Video 1, por favor. Claro, pero... Ajá. Buenísimo. Pensé que íbamos a ir con los 3 videos de una, pero quizás, ya que estamos acá, decir que efectivamente este plano es uno de los planos que es parte del proyecto Mafi.tv, esto que hablamos al principio, ¿no es cierto? Como vieron, plano fijo, sonido directo. El plano se llama Huipala al viento. Entonces, de alguna manera, lo que queremos plantear como idea base dentro de esto de entregar ciertas claves o herramientas de cómo afrontar la realización, tiene que ver con el punto de vista. Y una máxima que dice algo así como: no existen las miradas, no existen, perdón, los lugares comunes, ¿no es cierto? Sino que lo que existen son las miradas comunes. Entonces, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, es un gesto muy sencillo, es una acción cotidiana muy simple, donde simplemente, ¿no es cierto?, vemos un niño. Uno diría, si describo la acción de lo que ocurre, pareciera que no es interesante, ¿no es cierto? Es decir, como en términos de literatura, pareciera ser que no hay acción prácticamente, es decir, hay un niño que está jugando con una bandera, si uno lo describiera de esa forma. Pero luego, desde cómo se mira esa acción, es donde aparece efectivamente una imagen audiovisual y una imagen cinematográfica. Hay algo ahí en la sensibilidad de la mirada de ese plano, de ver y de escuchar también
el movimiento de la bandera, ¿no es cierto?, que se transforma hipnótico, los colores que tiene la huipala, este niño que de repente aparece y desaparece debajo de esta bandera, jugando en la tierra, y hay algo ahí que entonces nos empieza a evocar cosas, nos empieza a hacer sentir, nos empieza a hacer viajar, y es entonces donde uno dice, acá sí hay un valor, y ese valor está dado por la subjetividad y la sensibilidad de quien mira, no simplemente por el hecho de como registrar objetivamente aquello que está ahí. En realidad el documental se trata de todo lo contrario, ¿no es cierto? El documental se trata justamente de la subjetividad, de esta herramienta, ¿no es cierto?, que es la cámara, como un medio para explorar a través de tu propia subjetividad esto que llamamos realidad, ¿no es cierto? Entonces, nos pareció un plano muy bonito para abrir esta discusión, esta primera parte de la conversación, ¿no es cierto? Partir viendo un plano donde en realidad la acción es mínima, pero al mismo tiempo, al detenerse a contemplar esa acción, es que, si ustedes observaron bien, el plano tiene un arco, tiene un viaje, ¿no es cierto? Hay pequeños elementos que van apareciendo y desapareciendo del plano, el niño está sentado y al final se para, ¿no es cierto? Y hace como un gesto medio... siempre lo pienso como medio Dragon Ball, no sé si te pasa, y ahí empieza uno a llenar, ¿no es cierto?, como espectador, sus propias ideas, sus propios referentes. Sí, a mí lo que me gusta mucho de este plano, antes que pasemos al siguiente, Emi, casi, vamos, un segundo, tiene que ver con la espera, tiene que ver con sentir que hay alguien detrás de esa cámara que decidió poner la cámara a esa altura, decidió encuadrar a ese niño y esperó a que pasara la ráfaga de viento más linda posible, sin saber quizás lo que iba a pasar con la bandera. La bandera podría haber tomado cualquier camino posible, quizás con un viento más norte, qué sé yo. Pero hay alguien ahí que decidió esperar y que se tomó el tiempo, que es algo que es muy esencial también para todo registro, sobre todo cuando estamos trabajando, en este caso, con lo documental, con la realidad, ¿cierto?, con montarla y desmontarla constantemente, y cuando además estamos trabajando con cosas que pueden ser irrepetibles, ¿cierto? Entonces, para mí también es un plano que nos enseña a tener cierta paciencia y contemplación. Pero este segundo plano que viene ahora, no sabemos todavía. La fiesta del fútbol instalado en Chile. Este es Matías, Jara, Díaz. El fútbol está y nosotros estamos. Mañana estaremos en Viña, el domingo en el Monumental. Matías. Perfecto. Otra onda con el otro, como sonoramente sobre todo, y visualmente. Bueno, el plano anterior lo realizó Valeria Hoffman y este lo hizo Pelayo Lira, dos colegas de Mafi, y si se dan cuenta, este plano, bueno, primero elige cómo situarse como personaje dentro de la situación, a qué nivel de cercanía estar de la acción, ¿cierto? Como en una situación tan pasional como un partido de fútbol, fijarse en las mujeres viendo el fútbol y no quizás los hombres, que es lo más convencional asociado a ese deporte, y además tomar una posición que no es adentro de las mujeres, no estamos en un primer plano, ¿cierto? O de vanos cruzándose constantemente ni nada, estamos en un lugar que nos permite observar un poquito más y entenderlas a ellas como un conjunto de amigas, de familiares, etc. Y ver con mucha más expresividad todas las emociones que recorren los 4 o 5 rostros que aparecen en el plano, ¿cierto? Para entender
la jugada, ¿cierto? Y ahí se nos abre sin tener que la cámara moverse a mostrar la televisión y la jugada, o tener que poner un super audio de qué es lo que pasó, quién metió o no metió el gol y explicar ciertas cosas, nos narra a través de otros cuerpos en el espacio, ¿cierto? Esta otra acción, y entonces la escena en sí misma tiene muchas capas de acción y muchos personajes. Y es como, no sé, yo pienso a veces, si yo tuviera que ir a un cumpleaños familiar, es probable que tomaría un poco este lugar, como a veces, no sé, la gente que tiene mucha familia, es un lugar de observación bastante clásico, pero muy funcional también a poder efectivamente capturar más detalles por la distancia, ¿cierto? ¿Qué te pasa a ti con ese plano, Aníbal? Sí, yo pensaba como concepto, un concepto, digamos, que quienes han estudiado cine probablemente se le va a hacer común, pero que tiene que ver con la idea del fuera de campo. Es decir, no es solo importante qué estamos filmando, sino es igual de importante qué dejamos fuera de lo que estamos filmando. Entonces, acá, como bien decías tú, Alba, hay algo ahí que ocurre en que nos transportamos a ver el fútbol sin ver la pantalla, ¿no es cierto? Y desde esta, ¿no es cierto?, como particularidad que tiene el plano también, que bueno, cada vez menos particular, pero digamos para la mirada hegemónica, ¿no es cierto?, de, no sé, las publicidades de fútbol, aunque ahora después del estallido como que todos los publicistas, ¿no es cierto?, son súper como modernos, y todos contemporáneos, y sí, súper, pero bueno, pero ¿no es cierto?, no es la imagen del hombre viendo el partido, sino que son estas mujeres migrantes que se juntan en esta celebración a ver el partido, y el detenernos ahí y nunca girar a ver qué hay del otro lado, nos hace que somos nosotros como espectadores los invitados a ir rellenando eso, y con un montón de, por supuesto, informaciones, porque lo bonito del fuera de campo en el cine es que lo que nosotros encuadramos construye también un diálogo constante con un todo que está fuera de ese encuadre, ¿no es cierto? Hay un diálogo ahí que se está haciendo incluso en este momento, ¿no es cierto? Nosotros estamos, cada uno buscó su propio encuadre dentro de las posibilidades que tenía en su casa, o en el lugar donde se encuentre, y ustedes empiezan a completar o imaginar el espacio en el cual yo estoy, el espacio en el cual está Alma, por ejemplo. Y si hubiera un ruido, ese ruido está cargado de una información muy rica, ¿no es cierto? Como en este caso la narración del partido, el CHI que gritan unos hombres al otro lado después de que Chile hace el gol, ¿no es cierto? Y ahí entonces también empieza a haber un contraste y un antagonismo entre algo que está sucediendo afuera de la imagen, que se mete a la imagen como un antagonista, comillas, de lo que ellas están viviendo, que en realidad ellas están, por supuesto, tristes porque Chile le hizo un gol a Bolivia. Sí. Me atrevería a decir también que esa misma lógica que acabáis de describir funciona también, o nos va a ser útil para filmar de manera casera, no solo situaciones en un plano, tampoco solo en situaciones de plano fijo. Es un ejercicio de mirada que tengan la cámara acá como la foto de Añez, o una 360, o quizás un celular medio escondido en alguna parte, medio espía para la familia, o algo así, va a funcionar en cuanto a la toma de la decisión del punto de vista, la toma de posición, por así decirlo, básicamente, ¿cierto? Exacto. Y eso es lo interesante que... perdona, disculpa, Alba. Dale. No, entonces te voy a tirar. Ya, no, solo antes de pasar al otro video, quería colgarme eso que estáis diciendo para resaltar el hecho de que lo bueno que tiene el plano Mafi como un ejercicio, ¿no es cierto?, de situarte, es que te obliga a radicalizar tu idea de punto de vista. Es decir, yo me sitúo en este lugar, encuadro de esta forma, decido exacto qué quiero que esté dentro, qué quiero que esté fuera, y una vez que tomé esa decisión radical de voy a mirar esto por un buen rato, me detengo, y me detengo a mirar aquello que está ocurriendo frente a la cámara, y no soy un mosquito ansioso, ¿no es cierto?, que anda como en transmisión live de Instagram, que se va moviendo de un lado a otro, sin parar, para tratar de mostrarlo todo, ¿no es cierto? Un buen registro no es aquel que muestra todo, sino
creemos nosotros, tiene que ver con lo contrario, aquel que, como estamos defendiendo, tiene un punto de vista frente a aquello que se mira. Y entonces el plano no es simplemente un registro de hinchas viendo el partido Chile-Bolivia, que sería algo que podría haber aparecido perfectamente en Chilevisión ese día, por decir cualquier cosa, bueno, en un medio X, perdón. Sino que acá hay una mirada, hay un comentario sobre aquello que está ocurriendo, y ese comentario se hace desde los elementos básicos del cine, que es el encuadrar, y el detenerse a mirar algo de una cierta forma, en una cierta escala de plano, a una distancia, con un sonido, con un audio específico. Entonces, con un ritmo, elementos que son tan básicos, esto que hablamos al principio de desprenderse de los adornos y simplemente ir a aquellos elementos básicos, y más allá de si es un trípode o sin un trípode, digamos, hay algo ahí en decir, esto es lo que yo quiero observar y de esta forma la quiero observar. Y ahí está realmente el valor de una imagen cinematográfica, está en la forma en que eso se observa, no solamente en qué es lo que estoy observando, ¿no es cierto? Porque todos podemos mirar una misma cuestión, pero el tema es cómo miramos eso, qué pensamos de aquello que miramos. Y la cámara nos permite expresar esa subjetividad, esa sensibilidad que tenemos frente a eso que estamos contemplando y buscar la forma de transmitir o de buscar abrir, ¿no es cierto?, preguntas a través de dónde nos estamos situando y por cuánto tiempo nos estamos quedando. Veamos el próximo video para... Perfecto, sí. Emi, cuando quieras. La prensa burguesa. No hay diálogo, no hay diálogo, no hay diálogo. Cuando cambien la línea editorial y ustedes, periodistas comprometidos, cambien esas líneas editoriales de sus canales, ahí vengan y den la cara valientemente. No han sido capaces de cambiar las líneas editoriales. ¡Chao! ¡Chao! ¡Con la casa! Planazo. Planazo. Este plano lo registramos con Tamara Uribe el 2016, justo antes de que se produjera el desalojo del Liceo Manuel de Sala. Y esto efectivamente ya no tiene que ver como con lo cotidiano y la repetición de algo que ocurre todo el tiempo, sino con también estar atento a lo inesperado, ¿no es cierto? Y eso es algo que no tiene que ver solo con la cabeza, sino con el instinto, creo yo. Y en este caso ocurrió que efectivamente queríamos filmar este desalojo de alguna manera, estábamos atentos a qué iba a ocurrir, por supuesto, como todo desalojo, es estar ahí toda la noche y nadie sabe cuándo va a ocurrir qué. Y entonces vimos que estaba este tipo que iba a empezar a hacer una transmisión y bueno, dijimos, acá hay algo, como que automáticamente fuimos y nos instalamos, nos situamos y si se fijan, desde el lugar que nos situamos, es de alguna forma, estamos casi en el mismo plano que está haciendo la tele, ¿no es cierto? Como que acá vemos a un costado, me confunde que estoy como espejeado, pero sí, estamos a un costado, ¿no es cierto? Está la cámara de televisión y nosotros estamos levemente corridos. Sí. Y de alguna manera, esa distancia que hay entre la cámara de la tele y nuestra distancia es también, creo yo, la distancia que queda manifiesta en el plano. Y nos pusimos ahí y al poco rato empezó esto, ¿no es cierto? Esta funa espontánea a la televisión y no dejarlos transmitir en vivo de lo que estaba ocurriendo, porque por supuesto sabemos las líneas editoriales, como bien dicen ahí, que tienen la televisión y que por tanto no estaban dispuestos a que eso ocuparan ese espacio de esa forma. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con estar atento a lo inesperado. Y también que tiene que ver con abrir un poco la
lo casero a también lo colectivo, ¿no? Como no solo lo personal o lo individual, sino que también entender que en nuestros barrios, que en nuestra ciudad, que ya, bueno, lo hemos vivido demasiado desde el 2019, entonces como que quizás va a sonar un poco obvio, pero en ese momento, ¿qué año fue esto? Hace 2016, creo. 2016, como ir a abrirse, igual, salir de lo casero, sea a través de tu ventana o en la esquina de tu casa, más que para salir de un espacio de confort, de lo íntimo, para entenderte como sujeto social, ¿cierto? Que también es un ejercicio que para nosotros, y mostramos este plano por eso, tampoco se nos desprendía tanto de la esencia de lo casero. Cuando hay una mirada y hay una cámara que en verdad no está solo paseando por la situación como el monito transmisor que describiste, Aníbal, sino que cuando hay alguien que se pausa o elige, podría elegir moverse siempre con una misma persona, eso igual ya es una decisión, eso igual ya es un punto de vista. A veces, lo que decía Aníbal, como es mucho más radical pensar en el plano fijo porque es, haces con algo y te estás casando, o sea, de hecho el clásico error, así llegando a la interna de Mafi, es como el momento donde dudaste y corriste la cámara para el momento exacto donde el plano estaba sucediendo, ¿cierto? Que es como el dolor de cuello y las ganas de matarse. Entonces, que ahí hay que siempre ir afinando. Hay algunas preguntas en el chat. Marcelo Fernández, muy activo, comentando desde Facebook, coincidiendo en el tema de las capas. Y Dani Urbina preguntaba, aparte de la pregunta que ya tenemos del trípode, que si la subjetividad no afecta la intención del autor, o la intención del autor es que, o la intención es que sea subjetiva, ¿cierto? Yo le agregaría ahí, derechamente, Dani, que la intención es que o sea, la idea es que las autoralidades se construyan no de manera individual o colectivamente de manera opuesta, sino que desde una subjetividad personal o común, pero viene construido de ahí lo autoral. Entonces, al final, lo subjetivo no debiese hacer mutar la intención del autor, porque es la intención del autor aquello que es subjetivo, ¿cierto? En términos de lenguaje. Exacto. Y allí quería, complementando, yendo a ese punto que plantea Dani Urbina, justamente este plano nos muestra, como decía, esta distancia entre la imagen televisiva y la imagen cinematográfica, en donde justamente la tele plantea esta idea de objetividad, ¿no es cierto?, de que es un medio de comunicación al servicio de entregar información, que sabemos, por supuesto, que hay una línea editorial y que entonces eso tampoco es realmente objetivo, pero ellos tienen la intención de aspirar a una cierta objetividad, ¿no es cierto?, mientras que el cine es todo lo contrario. Se trata justamente de imprimir una mirada personal a través de la cámara. Entonces, eso, como marcar esa diferencia, entonces no es que sea un problema, sino que es una virtud, pienso yo, esa transmisión de una subjetividad que es propio del arte, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho, por eso nos hacemos esta pregunta, que es, ¿cómo hacemos entonces de esta imagen cotidiana o esta imagen que podría ser objetiva, ¿cierto?, una imagen trascendente? Y vemos al punto de decir que eso se hace a través de construir una mirada. Y para construir una mirada vamos a explorar al menos 3 ejes, que es como el cómo, el quién y el dónde, un poquito de situar este cine casero que estamos ahora hablando. Y al final de esta parte vamos a ver también un breve ejemplo o como una motivación que mezcla estos 3 ejes de manera muy acertada. Y podríamos decir que nuestros ejes van a ser dispositivos, personajes y espacios. ¿Cierto, Aníbal? Correcto. Y voy a partir por dispositivos. Entonces, dispositivos tiene que ver no solo, o parte obviamente de la idea del dispositivo físico con el cual tú estás filmando algo, pero en realidad escapa más allá de eso, tiene que ver como con la estrategia formal escogida para hacer un registro. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que hemos mostrado del trabajo de Mafi.tv, ese dispositivo es la elección de trabajar en trípode,
en plano fijo, sonido directo, máximo 1 minuto de duración, ¿no es cierto? Entonces, esas 3 obstrucciones formales, ¿no es cierto?, que uno podría decir son como las reglas que nos autoimponemos, ¿no es cierto?, implican que genera un mecanismo, ¿no es cierto?, porque finalmente las películas son organismos que funcionan como cualquier organismo con ciertas leyes y lógicas propias que lo logran constituir como un algo, como una unidad, ¿no es cierto? Entonces nuestro cuerpo también tiene una manera de funcionar específica, donde tengo que respirar no sé cuántas veces por segundo, tengo que alimentarme, etcétera, etcétera. El cuerpo de otro animal va a funcionar de otra manera, un hongo va a funcionar de otra forma. Entonces, lo que estamos haciendo al crear una película es crear efectivamente un organismo. Y ese organismo tiene que tener reglas que lo puedan sustentar. Y esas reglas las llamamos dispositivos, porque de alguna manera son las que a través bueno, eso, es como de generar estas ciertas obstrucciones o mecanismos o maneras de funcionar, es que va a aparecer una cierta estética, va a aparecer una mirada, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, que va a influir la materialidad misma con la que estemos trabajando. Es decir, va a ser muy distinto un registro hecho en Super 8 que un registro hecho con celular, que un registro hecho con una cámara Super Prime no sé qué. Entonces, no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, para nada, sino que cada una va a tener una sensibilidad y una estética distinta, una plástica diferente que entonces va a evocar ciertas cosas y es parte de con lo que tenemos que trabajar. Entonces, esta idea del dispositivo son mecanismos formales que buscamos, que de alguna manera lo echamos a correr como un juego y dentro de ese juego va a irse construyendo un organismo. De repente nos vamos a dar cuenta y vamos a estar y vamos a sentir que apareció algo vivo, que apareció una unidad de un algo que pareciera sustentarse por sí mismo y que ya no nos necesita a nosotros o a nosotras como realizadores, realizadoras para vivir, no que es autónomo. Las películas, una vez que salen, son seres autónomos que ya no necesitan a sus autores, no necesitan explicaciones. Lo que yo veo de algo que realicé no es la realidad sobre ese material. Ese material vive por sí mismo y todos quienes lo miremos lo cargamos, ¿no es cierto?, con nuestra mirada. Y esa es la gracia, ¿no es cierto? Es como un ser que se lanza al mundo y que cobra vida autónoma y que ya se desprende de uno, ¿no es cierto? Por más que hay una afiliación que queda, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo con esa perspectiva y también pienso en el dispositivo como aquel primer acto de salvataje también para no marearse y no perderse. Como en muchas oportunidades, sobre todo si hemos estado, no sé, confinados o vamos a seguir confinados y estamos viviendo un día de la marmota en los mismos espacios, como un dispositivo nos va a ayudar a volver a mirar, remirar, reentender, reinterpretar aquel espacio que quizás se me hace el lugar más cotidiano y puede que encuentre la triza en una taza y ahora me dedique a entender cómo pegar esa taza y me ayude a eso hacer después un relato tipo alguna relación interpersonal que se junta gracias a esta taza y puedo irme en cualquier volada, por así decirlo. Pero al explorar, quizás con una nueva mirada, con unos nuevos lentes, reaparecen muchas cosas y nos salvan muchas veces de estar teniendo que tomar una decisión cada vez que se filma. Si yo, por ejemplo, y es parte de las cosas que vamos a revisitar más adelante como premisa, cada vez que yo filme quizás la planta más linda de mi casa, la que le están saliendo hojas, es probable que la filme en distintos horarios de luz, ¿cierto? Para entender cómo se comporta. Pero es probable que la filme con una cierta sensibilidad, porque yo ya tengo un vínculo con esa planta y estoy encontrando la manera de acercarme a ella de manera cinematográfica. Puedo probar muchas cosas, pero va a llegar el momento en que voy a sentir que este es el canal de conexión entre la cosa, lo filmado, y el cómo y el quién está detrás de ese cómo, es decir, quién está filmando desde su cine casero, ¿no? Entonces, también es interesante entender los dispositivos como herramientas de toma de decisión que nos van, además de hacer jugar mucho más, nos van a hacer reexplorar desde otro lugar, desde otra, como qué pasaría si, jugar con nuestra realidad en esos niveles también, que es muy importante a la hora de pensar en, que algo que puede salir después del registro, pero
en el montaje, en la edición de nuestros materiales caseros, en qué queremos hacer con ellos también. Queremos efectivamente hacer una pieza documental personal, una pieza documental más etnográfica, más antropológica. Simplemente quiero hacer algo muy visual, muy sonoro, muy una experiencia que también podría ser más quizás para un museo que para una sala de cine, y así millones de opciones. Entonces esos dispositivos siempre nos van a ir ayudando a probar y a tomar decisiones. Exacto. Entonces ahí aparecen otras. Entonces este dispositivo viene a ser, como decía la Alba, esta brújula que nos va a permitir navegar con alguna dirección independiente, que en el camino podemos reajustarla, ¿no es cierto? Y transformarla y decir, en realidad, del dispositivo que probé en el inicio hay algo que me gustó, pero hay otra cosa que no, y le sumo, y así vamos. Pero sí, como que la realidad es tan caótica, es como si han tenido la experiencia, por ejemplo, sería a filmar una marcha, se dan cuenta que al principio, sobre todo en las primeras salidas, hay una ansiedad de querer filmarlo todo, ¿no es cierto? Y que pareciera que todo lo que está alrededor es tanto y hay tanto pasando y qué hago y dónde filmo, Entonces ahí ayuda mucho tener algún norte de aquello que estamos buscando, para que entonces de todo el caos que es la realidad infinita podamos dirigir nuestra mirada a ciertas partes y podamos jerarquizar y decir, esto hoy para lo que quiero filmar hoy es más importante que esto otro. Y en ese sentido están estos dos elementos básicos que nos tenemos que preguntar, que son los personajes y el espacio. Entonces, personajes, ¿no es cierto?, que pueden ser humanos o no humanos, por supuesto, pero comúnmente, ¿no es cierto?, filmamos humanos, filmamos nuestros pares o a nosotros mismos. Y entonces, ahí pusimos un fotograma de una película que se llama Santiago, hoy se me olvidó el nombre del director, ¿te acordás? No, yo tampoco, te lo busco en un segundo. No, ahí lo podemos buscar, disculpen. Película brasileña, y que justamente revisita un material que hizo de un retrato de quien fuera un trabajador de su casa en Brasil, ¿no es cierto?, una clase aristocrática, y es como el mayordomo con el que creció en su casa, un hombre fascinante, y donde básicamente el realizador termina reflexionando, se vuelve un espejo la película, ¿no es cierto?, y termina siendo sobre cómo realmente al revisitar este material se da cuenta que siempre hay una distancia que nunca se logró quebrar, donde siempre él fue el niñito, ¿no es cierto?, el niñito burgués de la casa y el otro el mayordomo, y eso haría ahí una relación de poder que realmente se transparente en ese material. De hecho, ese encuadre que ven ahí es un encuadre lejano, él está 2 habitaciones más allá, filmándolo a él. Entonces ahí nos hace preguntarnos, cuando queremos aproximarnos a retratar un personaje, por ejemplo, ¿cómo lo queremos retratar? ¿Qué de ese personaje queremos resaltar? Porque todos somos personas completas, gigantes y contradictorias. Entonces, dentro de una película, uno está construyendo un personaje, y ese personaje, por tanto, es un retrato de ciertos aspectos específicos que nos interesan de esa persona. Y eso nuevamente nos va a ayudar a entender cómo filmar ese personaje y no querer filmar todo sobre él, porque quizás no todo realmente es interesante para la película que estamos haciendo. Sí. Y también es un comentario al personaje, o sea, nadie se conoce como a sí mismo, y por ende yo, si me acerco a cualquier persona que es una tercera persona o una segunda persona, voy a ir ya con una cierta, no ni prejuicio, que no se entienda mal, sino que con alguna preconcepción que dada por la experiencia, y tengo que también entender para qué me quiero acercar a ese personaje. Quiero conocerlo más, quiero ponerlo en tensión, quiero retratarlo, quiero escucharlo, porque en verdad es súper malo para hablar y nunca quiere contar sus cosas, pero yo quiero saber en verdad qué le pasa, y ocupo el dispositivo del cine en la casa para, no sé, hacer a mi papá hablar de sus dolores, no sé, convengamos como distintas experiencias o distintos tipos de recursos y de personas que se pueden utilizar para acercarnos con la cámara desde la operación cinematográfica a un personaje. Y la peli era de João Moreira Salles. ¿Cómo se nos olvidó? Buenísimo, buenísimo. Búsquenla, súper recomendada. Y por último, por supuesto, son los espacios. Y donde ahí creo que igual en los planos Mafi ya se habló un poco de esto, que tiene que ver con
nuevamente es la misma lógica de lo que hablamos con los personajes, ¿no es cierto? Si queremos hacer el retrato de una casa, qué sé yo, que esa casa nos parece importante porque, por ejemplo, fue un centro de tortura en la dictadura. Entonces queremos hacer un registro de ese espacio que ahora está deshabitado, abandonado, en ruina. ¿Sí? Estoy inventando una situación ficticia. Y en ese momento, entonces, nos preguntamos qué de este espacio queremos filmar. Tenemos que observar cómo es la luz que entra en ese espacio. Lo que decía la Alba antes también, las luces a distintas horas del día, cómo es la noche, cómo es el día, cómo es el alba, etc. Entonces, y luego, entonces, ¿desde dónde queremos mirar? Porque no todo va a ser interesante, o más bien, si es que lo filmamos todo, entonces ahí no hay nada, ¿no es cierto? Porque empieza a ser una descripción de ese espacio y en realidad lo que nosotros queremos es una mirada, nuevamente, sobre ese espacio. Sé que estamos dando vueltas todo el tiempo en lo mismo, pero efectivamente, cuando uno sobre todo se enfrenta por primera vez a filmar, y bueno, ambos somos profesores también en universidades, entonces ahí uno ve los primeros trabajos y efectivamente hay un afán descriptivo, hay un afán de querer mostrar todo y filmar cada rincón porque todo parece ser importante, pero entonces cuando te muestro todo yo dejo de, como que no veo nada, ¿no es cierto? Porque veo un todo que entonces homogeniza, y lo que nosotros necesitamos es justamente lo contrario, ¿no es cierto? Salvar la diferencia, proteger lo distinto, resaltar lo auténtico. Entonces, hay ahí algo que nosotros tenemos que estar atentos al observar, que es la gran herramienta que tenemos, la observación, ¿no es cierto?, de nuestro entorno y de la realidad para justamente construirla, construir una idea de realidad a partir de esa observación. Entonces, buscar en los espacios que queremos trabajar con nuestros personajes, cuál es la particularidad de ese espacio, qué es lo que nos interesa, cuáles son los elementos ahí expresivos que pueden... ¿Cómo te sientes tú en ese espacio? Exacto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Quién eres ahí? ¿Viviste toda la vida en esa casa? ¿Es primera vez que vas? Es imposible que la cámara se salte toda esa información. Entonces, como ser consciente de aquello, de tu peso como realizador y realizadora, va a siempre dar una perspectiva mucho más particular, como lo decía Aníbal. Entonces, también es escucharse a uno mismo también, mucho en el registro casero. A veces puede ser, ay, ¿por qué estoy haciendo este plano? Llevo 5 minutos mirando por una ventana y en verdad no va a pasar nada, y puede que no, pero no hay que castigarse ni frustrarse en ese sentido. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte, pero hay que entender que quizás en ese momento ese espacio te estaba llamando a mirar por la ventana y miraste con la cámara y de pronto empezamos a volver las herramientas del cine también una extensión de nuestra propia captura de la experiencia. Entonces, sobre todo cuando en espacios tan íntimos y caseros como el que estábamos pensando ahora. Entonces, al final del día igual todo se podría reducir a ciertas operaciones cinematográficas que se encuentran unidas por estos 3 puntos al final, ¿cierto? Por los dispositivos que juegan, por los personajes que se develan, las energías de esos personajes que estando o no estando, presente o ausente, van a tener una carga en el relato, y también el espacio por donde circula finalmente la imagen. Y bueno, y cómo suena, ¿cierto? Eso. Vamos entonces a ver el video que, espérenme, no es el video 4, sino que está etiquetado como video 5, que es un extracto de la película El otro día de Ignacio Agüero, por favor. Pensando en estos 3 puntos que planteamos. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Regáleme algo para hacer comida, una monedita que me pueda ayudar. Por favor. Ya. Ya.
somos Poroto. Ya. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Manuel. Oiga, yo estoy haciendo una película. Ya. Que a eso me dedico yo. Ya. Un documental. Ya. Ahí está la cámara. Ah, ya. ¿La ves? Sí. Me está filmando, Ya. Sobre la gente que toca el timbre de mi casa. Ah, ya. Y quiero preguntarle si... ¿Dónde vive usted? Yo en Los Pejos, en el campamento de las Turbinas. Y yo quiero preguntarle si yo puedo ir a su casa. Sí. Que como usted viene a mi casa, Sí. yo quiero ir a la suya. Sí, cuando quiera no me dice y vamos. Perfecto. Hermoso. Es un muy bonito ejemplo, la verdad. Es una muy bella película para quienes no la hayan visto. Recuerden, se llama El Otro Día, ¿cierto? El Otro Día. Sí, El Otro Día. Y la pueden googlear. No sabemos si está disponible en Onda Media, pero
Pero bueno, ahí les agradecer además a Ignacio Agüero que facilitó este material para que lo pudiéramos mostrar hoy día. Exacto. Y bueno, ahí elegimos este fragmento de la película porque el mismo Ignacio, ¿no es cierto?, explica cuál es el dispositivo con el que hace esta película. Básicamente, filmar su casa y esperar que alguien toque el timbre. Y filmar a aquel que toca el timbre, y si entonces esa persona tocó su timbre, él también pregunta si puede ir a tocar el timbre de esa otra persona. Y ahí lo que empieza a aparecer en esta película, en este caso, no se generó el encuentro todavía entre estos dos personajes, y bueno, sería muy largo de mostrar en algo tan breve como esta charla, pero es a partir de ese dispositivo que se va construyendo la película y empiezan a aparecer personajes que son, por un lado, Ignacio y su propia historia a través de los objetos que están en su casa, y por otro lado, los personajes inesperados que tocan su puerta, y de verdad vean la película, es brillante, así de una gama de personajes, todos hermosos y hermosas, y donde incluso de repente toca la puerta a alguien que lo conoce pero que no sabía que le estaba tocando la puerta a él. Entonces hay un montón de cosas increíbles que suceden a partir de elegir un dispositivo que parece muy sencillo, ¿no es cierto? Y muy cotidiano, como filmar a quien toca la puerta de mi casa. Claro, y además ese viaje a través de los personajes, incitado por el dispositivo, luego aceptado por los personajes, nos genera finalmente un viaje completamente espacial. Y es el espacio que comienza a tomar la preponderancia que ya identificamos a través del dispositivo también del mapa, que va a tener un rol bastante fundamental en la película. Y, por sobre todo, vamos a también, vemos en este plano de las gallinas, cómo el espacio toma su propia forma y su propio tiempo, a pesar de que no es el espacio propio y personal, quizás de Ignacio, no es su casa, es otro lugar, quizás un lugar que no conoce, cómo llega ahí siendo él para fijarse en aquellas gallinas y quedarse ahí un tiempo y rescatar ese espacio desde su punto de vista. Probablemente yo hubiera ido y quizás me hubiera quedado pegada en las banderas o en las rejas o en las plantas, ¿cierto? O los reflejos. O en los reflejos, infinito, exacto. Entonces, ¿por qué uno se enfoca en algo o le llama su atención? Es también seguir como la propia pulsión e intuición de la mirada. Exacto. Y por último, de alguna manera, en esta idea de dispositivo, personaje, espacio, lo que termina siendo esta película o una posible lectura es que abre a partir del espacio íntimo de Ignacio como su casa, lo que termina generando es una cartografía afectiva de la ciudad de Santiago. Sí. En donde, ¿por qué es afectiva? Porque es en base ¿no es cierto?, a las relaciones humanas que se generan por la casualidad o el azar de quien toca tu puerta y de luego te ir a tocar la puerta de ese desconocido o desconocida. Y donde efectivamente se va volviendo constantemente este mapa que despliega Ignacio, donde va uniendo con estos hilos su casa con estos otros puntos. Y él no filma los tránsitos, si se fijaron. Él está en su casa y ¡pum!, nos transportamos y estamos en el otro lugar. Entonces, no es una película que, nuevamente, en esta idea de cómo se filma el espacio, y si él quisiera filmar la ciudad de Santiago, es infinito, ¿no es cierto? Tendría que filmar puros tránsitos una y otra vez, y nuevamente en esta idea de que filmarlo todo es filmar nada, ¿no es cierto? Y acá él elige la operación contraria, que es decir, voy a hacer una película que de alguna manera nos hable de la ciudad de Santiago, pero ¿cómo? Desde mi propia intimidad y transportándome a la intimidad de otros. Y de esa manera construye esta cartografía afectiva de la ciudad de Santiago desde una mirada muy particular y autoral, que es la de Ignacio. Entonces, eso, nos parecía que era un ejemplo muy bueno, para que tampoco se crea que cuando hablamos de dispositivos solo estamos defendiendo como el cine que hacemos nosotros, sino que en realidad toda película tiene dispositivos. Y en esta era bien pedagógica de hablar porque el mismo Ignacio se le explica al personaje justamente para ver si él quiere ser parte de este juego, ¿no es cierto? Sí. Y también, bueno, en la misma instalación del juego de esa película, para quienes la ven, se van a dar cuenta que la sonoridad también es un punto muy preponderante, que no descuida el autor y la mayoría de los autores que trabajan un cine mucho más conceptual, íntimo, y también ensayístico o de ideas, suelen no descuidar lo sonoro. En el otro día, el timbre empieza a significar algo narrativamente para nosotros. Las sonoridades de los espacios que se visitan
son todas diferentes, no trata de igualarlas, ¿cierto? Entonces entendemos que más allá de la imagen, nos tenemos que vincular también en nuestro registro casero con el plano sonoro de las cosas. Exacto, como que siempre, ¿no es cierto?, el cine es audiovisual y hay hay una jerarquía igual, o sea, como que no hay algo más importante que otra cosa. Entonces, queremos hacer algo muy breve, un ejercicio, ¿no es cierto?, de escucha sonora, un poco para concientizarnos de la cantidad de información y de ruidos constantes, de sonidos, de música que hay a nuestro alrededor todo el tiempo. Y como efectivamente la escucha es selectiva, probablemente en esta hora que llevamos acá nosotros parlando sin parar, es que ustedes han omitido todo lo que está ocurriendo alrededor de ustedes, y yo también lo he hecho, y han fijado selectivamente, ¿no es cierto?, el rango de lo que son las voces, nuestras voces, y concentrar su atención en solo escuchar nuestras voces. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es quedarnos callados todos, sacarnos los audífonos quienes tengan audífonos, y durante 30 segundos cerrar los ojos y escuchar qué está sucediendo a nuestro alrededor. Y luego de eso les pido que escriban, quienes están en los medios, digamos, en los chats, qué son las cosas que escuchamos. Entonces, a partir de ahora me voy a silenciar y los invito a todos a escuchar. Perfecto. Volvamos. Aníbal, cuéntame. Ya, yo escuché, lo primero que apareció fue el sonido del computador en el que estoy, como los ventiladores. 2, escuché de fondo ruidos de autos, escuché una piscina del vecino, y una moto muy fuerte que pasó a lo lejos. Hola, chiques. Cuéntenos, ¿qué observaron sonoramente? Quizás podemos partir, no sé, Claudia, cuéntanos, ¿qué escuchaste? O sea, yo vivo en un condominio, en un segundo piso, entonces como que lo primero que escuché fue como, bueno, los pájaros, porque tengo la ventana abierta, y como los autos de los vecinos, que asumo que están como llegando de la pega, no sé, pero como que se siente como mucha gente entrando al estacionamiento. Eso. Perfecto. Dana, ¿tú qué escuchaste? Bueno, yo vivo en una zona que es como una parcela, entonces escuché perros, muchos perros alrededor, un poquito de viento que se ha levantado y el ruido de los árboles cuando se mueve por el viento. Perfecto. Eso quería ir ahí un punto. Como que esto está... Porque uno dice, yo escucho un perro, ¿no es cierto? Yo escucho una moto, pero yo no estoy ahí describiendo el sonido que escuché, sino que lo que estoy describiendo es el objeto que interpreto que causó ese sonido. Entonces, haciendo un ejercicio, ¿cómo sería el sonido de un perro? ¿Cómo lo describirías sin decir es un perro? Un ladrido. No sé. Pero, por ejemplo, ese ladrido es grave, es agudo, ahí va a variar según el perro, ¿no? Es agudo, perro grande. Sí, perro de campo. Perfecto. Perro cazador, bien. Vicente, ¿Tú, Vicente? Yo ahora estoy en un edificio que
que no es mi hogar, es la casa, o sea, el departamento de mi hermano. Y estoy sentado justo a mi derecha, tengo una ventana hacia la ciudad, digamos, y hacia la izquierda como todo el ruido del edificio, de la vida como dentro de los departamentos, digamos. Entonces como que tenía cruzado esos dos universos sonoros, así como la ciudad, motos, el viento, eso principalmente, y lo otro como puro sonido, así como burbujeantes, así como sonido así. ¿Podrías, Vicente, establecer como una cierta jerarquía de distancias en esos sonidos, como de proximidades o lejanías? ¿Cuáles serían los sonidos que tenías más próximos? Claro, o sea, respecto mío, los del departamento son mucho más próximos, pero respecto a cómo los percibo, se escuchan igual de fuerte, igual de preponderante. Claro, porque estabas activando la escucha y de hecho por eso mismo quizás llegaste a otros planos de escucha. Claro. Fuerte. También es una decisión muy loca, pero sucede. O sea, uno toma una postura sonora, una posición donde empieza a atraer las ondas hacia uno. O sea, es parte de escuchar activamente, volverse sensible a esos sonidos que quizás no los hubieras interpretado. Y voy a leer 2 chats que nos llegaron por Facebook. Lilleira Aranguis dice: es la hora de juego en mi edificio. Hay niñas riendo y hablando, saltando en la cama elástica y tirándose por el resbalín. Oh. Perfecto. Marcelo, quiero resaltar ahí, antes de pasar al siguiente, quiero resaltar de esto que nos comenta y de todas las observaciones que han ido pasando, que se fijan que sin que haya una imagen, o sea, sin que veamos una imagen, simplemente al escuchar lo que está describiendo ahí, ella es automáticamente un montón de imágenes, ¿no es cierto? Entonces el sonido está cargando y está cargado de imágenes, es decir, no solo la imagen cinematográfica se construye a partir de lo visual, sino también de lo sonoro, está lleno de imágenes y de información y de un mundo gigante que se nos está abriendo ahí, ¿no es cierto? Es decir, solo al cerrar los ojos ella se hace consciente que está haciendo una observación. Hay una hora específica del día que es de juego. ¿Y cómo lo sé? Porque escucho a los niños riendo y hablando, saltando, la cámara elástica, el refalín, etcétera, etcétera. Y de hecho no es la primera vez que lo escucho, por eso sé que es la hora y que pasa constantemente. Y lo puedo identificar como un hecho, ¿cierto? Y que además sucede más de una vez. Por otro lado, Marcelo Fernández dice: principalmente oigo ladridos de perros en distintos planos, motores muy a lo lejos, un zumbido general, como un zumbido del mundo, y el pito que escucho en mis oídos hace unos meses. Perfecto. Marcelo acá hace como un énfasis muy claro en las distancias, ¿no es cierto? En esto que hablamos, donde el sonido no solo tiene la información de nosotros interpretamos a partir de ese sonido, que por supuesto es una información abstracta, y a partir de la experiencia de vida que tenemos, que eso es un perro, que eso es un niño, que eso es una moto, ¿sí? Y donde además está esta información espacial, ¿no es cierto? Los espacios suenan distintos. Ustedes, aunque no me estuvieran viendo, probablemente podrían, a través simplemente de escucharme, saber que estoy en un espacio cerrado por la reverberación que hay en el lugar, y donde además hay un punto de vista sonoro en lo que está describiendo Marcelo, porque dice, hay como un sonido interno, que es el pitido de mis oídos. Luego hay un zumbido general del mundo, parece eso ser algo más lejano. Después los ladridos de perro, yo diría, según lo que estoy leyendo en la descripción, que sería un nivel medio, entre ese zumbido general del mundo, están los perros y luego está mi propio zumbido. Entonces aparecen también las distancias y los espacios. Alexandra Farías, por otro lado, nos dice: lo primero que escuché fue a alguien toser, muy cerca. De base, escuché un murmullo constante de la televisión, pero no logré identificar qué decían. Más allá, unas bocinas de auto. Más allá, un perro que ladró. Muy bien. Y, por último, Patricio Astorga Yelves, que dice: escuché ese ruido amalgamado y relajante del tráfico de autos, 2 cantos de aves y también suavemente el sonido de la serie que está viendo mi roommate y una bolsa plástica jugándose. Es decir, el roommate está viendo serie y comiendo.
¿cierto? Que no lo es. Me gusta que acá él le suma como una impresión emocional a ese sonido, porque dice el relajante sonido del tráfico de los autos. Entonces, se fijan cómo además la sensibilidad y las sensaciones empiezan ya rápidamente también a cruzarse con un punto de vista respecto a aquello que escucho, que en este caso para Patricio es relajante. Qué virtud. Que te relaje el sonido del auto. Exactamente. ¿Te parece, Alba, que vayamos a ver el ejercicio? Quiero explicar muy breve lo que vamos a mostrar. Sí, por favor. Voy a mostrar un ejercicio, por supuesto dentro de esto de cine casero, que sale de una residencia que hicimos en Magallanes, en Tierra del Fuego en específico, en el pueblo de Cerro Sombrero, un pueblo del ENAP para los trabajadores y trabajadoras del petróleo, y donde una de las primeras observaciones, que empezamos a hacer un taller que invitamos a las niñas del lugar, y una de las primeras observaciones que hay, que es clara del territorio, es el viento. Entonces, propusimos con los niños salir a dar una vuelta a la manzana de la escuela en la que estábamos y registrar el viento. Y el resultado es esto bien cortito, esto es un ejercicio simplemente de 60 segundos. Así que quiero que vean, cada niña filmó un plano de este recorrido tratando de filmar el viento. Nuestro viento nuestro viento. Buenísimo. Un exceso de logo al final, pero bueno. Lo interesante acá también es el ejercicio de personalizar y colectivizar, ¿cierto? Como al final el viento como un elemento que compone también culturalmente a las personas que habitan ese territorio, entender que cada uno de ellos tiene un vínculo específico con el viento, es decir, lo escuchan cuando roza quizás cierta materialidad, ¿cierto? Algunos las plantas, otros quizás un llano más abierto, materiales de construcción, distintos elementos que nos han hecho escuchar, nos han permitido escuchar el viento, y cada material también tiene su propia tónica, su propio tono, porque también está determinado por el elemento que eligieron que tuvieron acceso para filmar este viento, ¿cierto? Y después, si los juntamos todos y vemos esta pieza, igual dentro de algo que podríamos decir es el viento, así amplio, logramos encontrar matices y también puntos de conexión. Exacto. Entonces, de alguna manera, este ejercicio que proponía este juego, ¿no es cierto? Un desafío bien sencillo, pero que empezó a despertar muchas preguntas en estos niños y niñas, que era de partida como que ellos me empezaron a hablar del viento y yo ya, pero ¿cómo se escucha el viento? Y primero, no, así como el viento. Y yo como, ya, pero si el viento como que efectivamente suena cuando choca algo, pero entonces, ¿cómo suena? Y ahí empezaron a despertarse una conversación muy interesante y donde lo que empieza a pasar es que el ejercicio de filmar, y en este caso el viento, que es algo invisible, entonces el ejercicio de filmar lo invisible, se torna también una manera de volver a mirar aquello que tenemos próximo, ¿no es cierto? Y de alguna manera la cámara también nos sirve para desnaturalizar aquello que es parte de nuestro entorno y que como está tan asumido como parte de lo cotidiano, lo dejamos de ver, ¿no es cierto? Como esa obra clásica, ¿no es cierto?, donde tapan las estatuas en las ciudades y ahí aparecen las estatuas, ¿no es cierto? Como frente a la ausencia es que emerge aquello que estaba oculto. Entonces, este ejercicio muy sencillo, como pueden ver,
realizado por niñas de entre 6 y 8 años, y algunas de ellas acompañadas por sus madres, genera un montón de reflexiones a posterior. Entonces, ¿por qué mostramos esto? Que si bien no es una, ¿no es cierto?, no es una obra, como dice Mecas, que esté inscrita dentro de la historia del cine, ni pretende serlo tampoco, se transforma en un ejercicio que abre un montón de cuestiones identitarias y territoriales y de conversación y de diálogo entre nosotros, y donde a través de la cámara y de salir a filmar algo que es parte de nuestro entorno, como es el viento en este caso, volvemos a mirarlo, volvemos a valorarlo y le tomamos el peso y lo pensamos de una forma que sin el ejercicio de mediar a través del dispositivo de la cámara, probablemente no hubiese sido posible o puede ser detonado desde otros lados. Pero de alguna manera planteamos acá el ejercicio de filmar como un ejercicio que no necesariamente tiene un fin último de ir a Cannes y ganar un premio, sino todo lo contrario, el ejercicio de filmar como un acto de descubrimiento, como un acto significativo en sí mismo, como un acto de diálogo, y más todavía cuando eso escapa de lo personal, y desde lo personal justamente se vuelve colectivo. Entonces, a partir de estos ejercicios que empezamos a hacer, terminó surgiendo un proyecto que no vamos a ver en este caso, pero que da ahí en esa fotito, que es la máquina del tiempo, donde lo que hicimos fue registrar paisajes sonoros de la isla, principalmente distintos vientos en distintas partes de la isla, con un micrófono muy bueno, y donde la gente se ponía los audífonos con una proyección de imágenes al frente, cerraba los ojos y empezaba a hablar en voz alta las imágenes que despertaban los sonidos del viento. Y planteamos que era una máquina del tiempo que te permitía viajar dentro de la isla a cualquier temporalidad, a un pasado existente o ficticio, a un presente o a un futuro, a tus memorias o a tus proyecciones, ¿no es cierto? Y luego registrábamos los relatos que aparecían, y las mismas personas luego filmaban las imágenes para representar esos relatos. Y apareció de todo, desde gente que se ponía a llorar porque veía las manos de su padre antes de morir, a gente que veía a Hernando Magallanes tomando posesión del estrecho, a futuros próximos, a distopías presentes, etc. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Porque de alguna manera queremos resaltar que el cine es imagen y sonido. Y normalmente cuando estamos partiendo haciendo películas, el sonido lo dejamos para la cola, decimos, bueno, eso se hace en postproducción, eso no importa, y en realidad es un material expresivo fundamental, y donde, como pueden ver acá en la imagen que tenemos, si ven, hay un Zeppelin, ¿no es cierto?, un tubito ahí adentro hay un micrófono que es direccional, y que al igual que la cámara, uno elige efectivamente dónde quiero, ahora no poner la mirada, sino dónde quiero poner el oído. Y si quiero escuchar el zumbido de la ciudad que decían, o el hombre toser acá, y a qué distancia, desde dónde me voy a colocar, o quiero un primer plano sonoro del perro ladrando, o quiero que ese perro lo escuche ladrando a 10 metros de distancia. Entonces todo eso nos va a construir el espacio y el fuera de campo de la imagen, y que va a terminar de entonces producir una imagen cinematográfica. Y es verdad que cuando estamos haciendo contenidos desde nuestras casas, en el confinamiento o en nuestros barrios, con materiales de los cuales ninguno de ellos es un micrófono, a veces es el audífono, ¿cierto? O solo el celular, o una grabadora, o una cámara de video normal. En cualquier caso, a pesar de que no tengamos quizás los medios del micrófono direccional para elegir el sonido exacto, tenemos que ser conscientes de que al final del día es una construcción. Y al tener la posibilidad de ser una construcción, que de hecho no tiene por qué ser sincrónica con la imagen, hay que liberar el sonido de la sincronía con la imagen, podemos tomar decisiones posterior a lo que se filma visualmente. Podemos construir desde la ventana de una casa en la ciudad un universo sonoro lleno de olas y de mar que te lleve a la playa. Podemos recrear sonidos, podemos, si para nosotros es importante los ladridos del perro, quizás podemos pasearnos encontrando perros y filmando sus sonidos, ¿cierto? Registrando eso y después ponerlo en cualquier orden, ante cualquier elemento y ante cualquier imagen. Y eso es muy liberador para cuando también no tenemos 100% los medios para hacer un registro de sonido directo
limpio y profesional, por así decirlo. Y si estamos ya trabajando con personajes, entrevistas, personas, también nos va a tocar, claro, enfrentarnos a si estamos registrando o no lo que la persona dice. Y ahí también tenemos que encontrar algunas otras soluciones, a veces dejar el celular más cerca, como si fuera una grabadora externa, filmar con otro celular, pedirle a la persona que usa audífono, estos también, iPods se llaman, ¿cómo se llaman? iPods, no sé. Los que ni se ven, los Bluetooth a veces tienen micrófono, pueden no verse. Podemos encontrar distintas herramientas para que aquella cosa que decidimos ponerle atención y foco sonoro, la podamos registrar. Perfecto. Ya para ir cerrando, que por supuesto no hemos pasado de largo del tiempo que pretendíamos, pero bueno, ¿quién nos calla? Queríamos dejar acá estos tips de supervivencia que le pusimos por poner un nombre, en los cuales podemos ir pasando muy rápido mientras invitamos a entrar y pasar una fase final de un diálogo de donde podamos responder algunas preguntas. Entonces, mientras que pasan les invitades, podemos ir leyendo estos tips de supervivencia para hacer un cine casero. Dale. Primer punto. Completamente inventado, no hay reglas, pero sí pequeños tips. No olvides nunca que no todos los rodajes resultan como queremos. No hay que antagonizar, por ende, la frustración, porque la frustración puede ser una buena amiga para crear y no siempre la imagen o el momento llega cuando la estamos esperando. Es algo que siempre va a estar en nuestra vida de creación, en nuestros procesos creativos, y hay que no olvidar eso, para no estancarse. Punto 2. Súper básico, pero tener claro cuáles son nuestros recursos a grabar y tenerlos siempre bien cargados y con la memoria disponible para registrar. Para registrar cuanto queramos, y diría también punto 3, siempre vuelve al lugar donde fuiste feliz, por decirlo así, es un llamado a la observación constante. La observación en sí misma no toma jamás poco tiempo, hay que ser constante en el trabajo de contemplación y de análisis. Punto 4, filma más tiempo del que crees necesario, deja correr la cámara. Te podría regalar momentos irrepetibles. No cortes abruptamente, detente, respira y corta. Siempre hay una ansiedad cuando estamos filmando y viendo el plan, es como, ya, esto está listo, voy para allá. Es como, tranquilo, respira, espera y deja que la realidad te sorprenda. Deja que la realidad te sorprenda, me encanta. 5, siempre resguarda tu seguridad personal y la seguridad del equipo, si es que andas con amigos o con más gente que te está acompañando a filmar. Más si es en un contexto público, más si es una situación de riesgo y también si es una situación delicada donde pueda haber alguna situación de peligro. ¿Por qué? Porque ningún plano vale sangre. 6, siempre resguarda la identidad de quienes estás filmando, más si en un contexto público de riesgo o una situación delicada. ¿Para qué decir lo que ha sucedido durante el estallido y donde los pacos, la PDI, investigación, etcétera, busca imágenes en redes sociales también para incriminar a personas, ¿no es cierto?, en estas situaciones? Entonces, eso es un ejemplo para decir, ojo con el material que están entregando porque, lo quieran o no, pueden estar sapeando a alguien, por decirlo así. Bien dicho en chileno. Punto 7, si vas a filmar a alguien, lo conozcas o no, procura que entienda lo que estás haciendo. Pide su consentimiento. Mira, nos saltamos el 8, pero están fallados los números. Está fallado el número. Pero bueno, 8-9, no menosprecies el sonido, como estamos diciendo, con los recursos que tengas, intenta capturarlo, crearlo abstractamente. Y el punto 10 dice, respalda tus materiales filmados con cuidado y extremo orden, es decir, poniéndole nombre a las carpetas y llevándolos de manera ordenada, e idealmente en 2 copias diferentes, duplicar el material. Puede ser en la nube, en un disco duro, en un mail, en el celular, pero siempre tenerlo espejeado, para que si se pierde una copia, al menos está la otra. Y por último, cuando estén en la sala de edición, antes de editar, revisen siempre todo el material que hayan hecho, incluso lo que creen que salió malo, que son descartes, que no sirve, siempre puede aparecer algo ahí. Eso, les escuchamos, chiques. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios quieren hacer?
El micrófono es de ustedes. Yo quería preguntar sobre algo que aparecía aquí en su lista de supervivencia, el punto 7, tipo el consentimiento y tal. Que el otro día, yo como ejercicio personal, así, porque dije, ya quiero grabar algo así como para soltarme yo con la cámara y qué sé yo. Y fui a la feria a filmar cosas que tenía en mi mente que quería grabar. Pero me dio mucho nervio no pedir consentimiento. Me detuvo mucho de grabar. Y al final igual quedaba como un espía, casi como grabando las cosas que quería. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo lo han hecho como para tener ese acercamiento con las personas? ¿Cómo pedirle algún respaldo de un documento o es de palabra? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo creo que mientras estás haciendo un cine mucho más personal, y uno podría irse a ejemplos de Chris Marker, por ejemplo, donde se ve gente y está en la calle filmando de manera libre. Lo importante, más que aunque si hay un grupo de gente en una actividad masiva, pedirle a cada una de esas personas su consentimiento, es entender que si te vas a acercar a alguien y quizás va a tener una palabra a esa persona o una cara muy visible o vas a seguir una acción de esa persona debiese estar al menos enterada de que tú estás filmando y entender un poco lo que estás haciendo, como lo que hacía Ignacio en el extracto que vimos. Esto es una película, estoy filmando. Está bien que te filme, puede ser parte incluso del dispositivo interactivo dentro de la misma obra, pero es verdad que es difícil cuando uno lo ve de manera muy macro, como casi llegar a Plaza Dignidad y decir, ¿le tengo que pedir permiso a cada una de estas personas? No, pero sí cuando estamos agarrándonos, por así decirlo, de una persona en específico, de un proceso personal, de algo particular, y por ende lo estamos convirtiendo en personaje, ¿cierto? Y también muchas veces, yo me acuerdo, o sea, estando en la universidad, decía como, hola tía, tío, ando grabando, estoy haciendo un corto, ¿puedo hacer esta toma desde por acá? Usualmente la gente decía sí, otros preguntaban y podía haber como más atado, por así decirlo, pero hay gente que te dice no derechamente, bueno, buscas a otra persona o te pones en otro espacio. Y también el ser un espía es parte también, a veces, de cierto mecanismo documental. Pero acá cuando nos referimos a personas que están en calidad de personajes, siempre tenemos que entender que tiene que haber un vínculo. Así como para tu propia mirada necesitas un vínculo, para esa persona dejarse capturar y retratar por la cámara también necesita sentirse llamado a eso. Claro, en el fondo, y también tiene mucho que ver con la circulación que le queráis dar a esa imagen. Si es que esa imagen después va a ser exhibida como una película, por ejemplo, un festival de cine, una sala de cine, bueno, ahora estreno online, ya no hay sala, pero bueno, la idea que estoy diciendo, ahí sí efectivamente, si es que hay una individualización de alguien en pantalla, tú tienes que pedir un consentimiento, digamos, que es una hojita con la que anda impresa, donde ellos te firman, ponen su nombre, su firma, y además quedar en contacto para después decirle, oye, voy a estrenar la película, no sé dónde, te invito, ven a verte, ven a ver qué te parece, porque nada, tiene que ver con que cada uno igual tiene derecho, ¿no es cierto?, a resguardar la imagen personal, y nadie puede usar tu imagen sin tu consentimiento. Eso me parece súper violento, a mí no me gustaría que lo hicieran, entonces tampoco se lo hago a otra persona. Y en el caso entonces tiene mucho que ver con la circulación, porque quizás filmaste algo, llegaste y filmaste, y en realidad después de que ocurre la acción te puede acercar a esa persona y decirle, oye, ¿sabéis qué? Te acabo de filmar haciendo tal y tal cosa, mira el plano, quería ver si es que puedo usar esto o no, y bueno, y si no, quizás podéis llegar y borrar el plano, o no usarlo, borrar, ¿me entendís? Como que es súper variable, pero básicamente todo tiene que ver con acercarse a las personas y hablar, no es más que eso. Sí, porque las situaciones documentales siempre te van a sorprender, y a veces uno tiene el papel en la mochila, pero no lo saca porque estás en la situación. Y también es un buen recurso, por ejemplo, hacer que la persona declare a cámara, mientras tú estás grabando, que sabe quién eres tú. O sea, como yo, Alba Gaviragui, dejo que Vicente X me filme porque me dijo que estaba haciendo esto y le doy mi autorización. Check. También puede ser. Pero la idea es el vínculo.
Eso es lo que se trata de potenciar con el punto 7. Entrar en vínculo, no ser una cosita cerrada que no habla con nadie ni mira a nadie, está solo como extrayendo imágenes de su entorno. Chicas, ¿ustedes quieren preguntar algo? Yo tengo una pregunta, como igual algo parecido a eso, pero cuando estamos como haciendo como una historia más de personaje, o sea, al menos yo estoy en la U, pero todavía no tengo rodajes en los que tenga que dirigir a alguien. Entonces, como algún tip, como, porque, o sea, por ejemplo, yo siento que en un documental ya obviamente uno tiene una idea y sobre el personaje, pero ese personaje igual va a revelar algo que quizás uno no se espera o no sé qué. Pero cómo se da como ese balance de control entre como ya lo que yo quiero contar, pero también está pasando esto como nuevo del personaje, como no perderse uno y como encontrar al personaje, no sé, como que encuentro que esa experiencia como de, sobre todo documental, como que me da como harto miedo en realidad. Nunca hay control, ni en la ficción ni en el documental, es un engaño. Hay preparación, hay posibilidades, hay estrategia, búsqueda, como que yo creo que uno tiene que preproducir todo lo que pueda y pensar todas las ocasiones y situaciones posibles, pero después, a la hora, en el momento, hay que saber reaccionar y todos esos planes A, B, C, D, F, G que tenías en tu mente te van a ayudar, probablemente quizás no va a ocurrir ninguno de esos, pero te va a ayudar a que ya pensaste caminos de salida, ¿no es cierto? Tenés claro, eres un prevencionista de riesgo que tiene claro hacia dónde está, ¿no es cierto?, la salida de emergencia, hacia dónde está la puerta y el baño. Entonces, como que yo por lo menos diría eso, que, y más que luchar con mantener el control y que todo sea como tú quieres que sea, es como al revés, generar como la instancia en que te puedan emerger cuestiones de la realidad que te sorprendan y que probablemente esos son los momentos siempre más valiosos, como lo que ocurre que no estaba en tu guión y que de repente te sorprendió y apareció alguien y no sé, y, ¿no es cierto?, y encaró al notero y lo funó, es mucho más valioso que mi guión probablemente decía la televisión transmite que son vándalos los que se están tomando el colegio, ¿me entendí? Entonces, yo creo que más que tener miedo a que la realidad te sorprenda, la realidad es caótica y hay que abrazar eso. O esa es mi postura muy personal. Sí, ¿no? Complementar esa realidad, porque al final del día igual es parte de... Nadie podría negar que la realidad es caótica y que al no estar haciendo un ejercicio quizás de ficción o de hiperficción, evidentemente hacer actuar o como hiperdirigir la puesta en escena es complejo en un documental. Yo lo único que podría recomendar es tener siempre mucho ojo con los tiempos. Resguardar tu tiempo, en el sentido de, si tú de verdad quieres que tu personaje, Juanita Pérez, atienda en la peluquería a la señora Rosita, porque sabéis que van a tener una conversación ahí, dale, que pase, juégatela porque pase eso, pero no puede ser el 100% de tu rodaje eso es el 10% de tu rodaje. Todo el resto es entre tomar once, conocerse, conversar y filmar lo que las personas están dejando que pase frente a la cámara, para entregarlo de manera mucho más suelta. Pero si ya tienes una imagen que crees en ella, tampoco se trata de renunciar por el caos de la realidad, se trata de balancearlo, y eso yo creo que ayuda mucho a entenderlo dentro de los tiempos de un plan de rodaje ya, ¿cachai? Como quizás un día donde sí o sí voy a ir sin ninguna expectativa o sin ninguna cosa premeditada. Pero otro día sí, un planito, y el resto de la tarde conversemos, y otro día otra cosa, como ir cuadrando esa estrategia de ocupar los recursos que tenemos, que cuando no tenemos plata, lo que tenemos es al menos un poquito de tiempo. Entonces, ese es nuestro gran recurso al final del día, ¿cierto? Y hay que cuidarlo. Y ahí está como un poco lo que hace Maite Alberdi, que es como una observación minuciosa de la realidad, con un tiempo tan prolongado que ya empieza a notar ciertos ciclos o situaciones que probablemente van a ocurrir. Entonces, lo que hace luego es esperar con la información que ya tiene esos ciclos, que entonces probablemente esto va a ocurrir, ¿no es cierto? Es como, no sé, en el salvavidas, ¿no es cierto? Sabe que
más spoiler que decir, pero bueno, ¿qué importa? Estamos en un taller. Pero sabe, ¿no es cierto?, que todos los años en esa playa mueren 2 personas, por ejemplo. Entonces, ella espera, va a filmar, no es que quiera que alguien muera ni mucho menos, pero sabe que tiene que estar atenta porque además en tal y tal horario es el horario donde la gente se ahoga. Entonces, a esa hora ella estaba atenta al mar y efectivamente capturó cómo unos salvavidas rescataban a alguien que se había ahogado. Entonces, es también una enseñanza para decir como si es caótico y todo lo que dije también lo creo, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de observar minuciosamente y tratar de poder anticiparnos un poco a aquello que vaya a ocurrir. Bueno, para responder una pequeña duda que había de Saturnina, Laura, en Facebook, preguntando cómo lo hacen los fotógrafos fijos con las imágenes, qué legislación los protege. Bueno, nosotros nos dedicamos al cine que a la fotografía fija, pero lo que entiendo es que por ser prensa y por estar en siempre y cuando esa persona esté en un lugar público, es decir, en la calle y no en una casa, o sea, que la cámara no se meta a la casa de esa persona, hay al tiro ahí un paso más avanzado en términos de dónde y cómo se puede usar esa imagen. ¿Ya? Pero si el periodista se mete y de pronto está fotografiando a alguien adentro de su casa porque dejó la puerta abierta, no, señor. Ahí hay otra lógica. Dana, ¿tú tienes alguna pregunta? O comentario, no sé. Sí, más que pregunta, un comentario. Siempre pienso en los documentales de este tipo que son más personales, pequeños, en el valor que van a tener en el futuro para los historiadores, que van a poder contar con el punto de vista del pueblo, de esas personas que han sido históricamente invisibilizadas, y que siempre hemos tenido el punto de vista de la gente que ha estado en el poder o de alto rango. Entonces creo que el documental tiene ese valor hacia el futuro, ¿no? Que los historiadores van a poder como contar con ese material y ver cómo era la gente del pueblo, el campesino, el trabajador, los vulnerables, eso. Sí, buenísimo comentario. Muy bonito, sí, estamos completamente de acuerdo. Es bonito verlo así y también motivarse con esa trascendencia muy natural y pequeña, ¿no? Como no es una grandilocuencia, no es la trascendencia de como el ser, como de la obra, se trata de una cosa mucho más energética, histórica, comunitaria, colectiva, que está muy bueno rescatarlo desde ahí, como entendiendo que hemos hablado mucho en lo que llevamos de rato conversando de lo personal, ¿cierto? Pero tampoco podemos diluir lo personal de lo colectivo, jamás. Entonces, entender de qué lado funciona y a qué lado va es una buena pregunta y reflexionar al respecto de eso. Bueno, eso, yo creo que ya vamos cerrando este taller, charla, espacio de diálogo y encuentro virtual. Por mi parte, muy agradecido de Plagio, docentes, de ustedes, chicos, por interesarse y estar acá y aguantar toda esta verborrea. Y nada, simplemente invitarlos a filmar. Al final, todo lo que hablamos acá, ustedes pueden opinar lo contrario y eso está súper bien. Esa es la gracia de esto, que como todo arte tiene que ser libre. Y en ese sentido, esa libertad está justamente en que cada película tiene que volver a inventar las reglas del cine. Entonces, inventen sus propias reglas, transformen las películas a su cuenta, adapten el mundo a través de la cámara a su manera. Creo que algo que por lo menos, y esto ya es más personal, ya que estamos en lo casero y personal, que tiene el cine es que en un momento a veces tan angustioso y tan difícil como tan denso, ¿no es cierto? Una realidad tan densa como la que estamos viviendo, el cine es un pequeño refugio, un pequeño mundo donde de alguna manera podemos tener el control sobre algo. Y podemos volver a mirar y detenernos una y otra vez en torno a un gesto, en torno a una mirada, en torno a una pequeña imagen. Y eso es liberador, eso también, no sé, hay algo ahí que creo que es muy íntimo, que ocurre también entre uno y la cámara, entre uno y la imagen, en la sala de montaje, y eso, así que nada, la invitación es a crear.
Me sumo a tus palabras, Aníbal, también agradecerte a ti, como colega, compañera, a la Clau, a Vicente, a Dana, a la Emi, y nada, que sigamos deconstruyendo nuestra realidad con las herramientas que la imagen y el sonido nos dan. Emi, tiramos la palabra, muchas gracias. Gracias. No, agregar a los agradecimientos a Centex, a ustedes también, increíble el taller, lo pasé muy bien ahí tras bambalinas, a nuestros inscritos en sala que se atrevieron a mostrar su cara al mundo y a probar este formato que es nuevo también, seguimos aprendiendo cosas nuevas en la virtualidad. Y a todos los que nos han sintonizado todo este rato, ya vamos para las 2 horas y no hemos bajado el ritmo. Están muy fieles, está muy fiel el público. Sobre todo Marcelo Fernández, mención especial, que ha estado... Sí. Ha estado muy... Muchas gracias, Marcelo. A Marco, a la Fran y a Franco, exalumnos de Aníbal, que dicen que lo echaban de menos. Qué hermoso. Tiene sus fans. Bueno, Francisco siempre también. Y nada, eso, con eso damos cierre. No sé si alguien quiere agregar algo último, ¿o todo bien? Con eso cerramos la transmisión. Les recuerdo, la exposición Canción Nacional sigue abierta en Valparaíso. Si son de Valparaíso, pueden ir los días jueves a ver la exposición, donde hay estos famosos planos de Mafi. Si no son de Valparaíso, pueden ir a la misma red que están mirando ahora, al mismo canal, y tenemos mucho material de las actividades de extensión que hemos hecho todos estos meses para adaptarnos un poquito a la contingencia. Así que... una cosa muy corta, perdón. Sí. Les dejamos unos links de videos que mencionamos, el Vimeo, donde están todos los planos de Mafi, y también 3 links de YouTube de una muestra de video que mencionamos, el Vimeo, donde están todos los planos de Mafi, y también 3 links de YouTube de una muestra de video que mencionamos, el Vimeo, donde están todos los planos de Mafi, y también 3 links. Ahí sí, algo como que me lupeé, pero no, que fue muy raro. Sí. Pero bueno, hay ahí también 3 videos que son compilados de obras que el Festival Internacional de Cine Griego de Tesaloniki invitó a muchos realizadores y realizadoras alrededor del mundo a filmar desde sus casas en cuarentena pequeños fragmentos inspirados en alguna obra literaria. Y son piezas de 1, 3 o 5 minutos y son bellísimas y muy inspiradoras para entender el cine casero. Eso, perfecto. Y decir que la página, por último, la página de Mafi.tv, en este minuto la estamos rehaciendo, modernizando, por eso está caída, pero aguanten unos poquitos meses y va a estar hermosa arriba la red Mafi.tv. Ay, ¿por qué lo dijiste? Perfecto, gracias. Ahí con los links que dejamos en comentarios, ahí la gente puede quedarse hasta las 3 de la mañana viendo planos en YouTube. Así que muchas gracias a los expositores, a nuestros inscritos y a nuestra comunidad virtual. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.